Hasta luego. Pues Diana, si quieres compartir y tomar el control. Perdón. Bueno. Te vemos a ti. A ti te vemos. Necesitamos ver tu... Sí, tu voy allá. Voy allá. Pantalla 1, ¿vale? ¿Ahora? Ya lo vemos. Sí. ¡Oh, qué chulo! Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Aguilera, soy analista de datos. Voy por la presentación. Vale. Queremos presentar el uso de parámetros de Power Query porque a veces nos quedamos cortos en su uso. Los conocemos, los usamos, pero no los explotamos lo suficiente. Y estos parámetros nos pueden ayudar a mejorar mucho nuestra productividad día a día. Aquí tienen mis datos de contacto. Soy analista de datos, formadora, consultora. Fundamentalmente soy autónoma. ¿Saben? ¿Por qué puedo querer usar parámetros? Porque a lo mejor estoy desarrollando un informe y el volumen de datos con el que estoy trabajando es muy alto. Y esto hace que mi modelo sea lento. Y una forma de poder resolver este problema es precisamente usando los parámetros, filtrando la cantidad de datos con las que voy a trabajar en el desarrollo del modelo. Y una vez que he terminado, a través de liberar ese parámetro, pues puedo cargar toda la información que realmente necesito. Otra de las necesidades que pueden surgir para usar parámetros es que yo he desarrollado un modelo que me doy cuenta que puedo reutilizar en varios departamentos o con varios clientes, y usando modelos y plantillas puedo lograrlo de una manera mucho más fácil. También puedo querer publicar en el servicio de Microsoft varios ambientes de producción. Cuando ya el modelo está estable, quiero que los usuarios empiecen a usarlo, pero voy a continuar desarrollando nuevas funcionalidades. Y quiero testearlas y que haya un grupo de personas involucradas en ese testeo, pero que no afecte al que está en producción. Pues puedo tener un ambiente de producción, un ambiente de desarrollo, un ambiente de testing, y un mismo modelo con parámetros me serviría para todos esos ambientes. Vale. ¿Qué veremos entonces en esta presentación? Cómo definir esos parámetros, cómo editar esos valores, dónde se pueden editar esos valores, en qué escenarios puedo usarlos, y además para cada uno de esos escenarios diferentes casos de uso. Para definir un parámetro es algo con lo que normalmente estaremos familiarizados. Tengo que ir al editor de consulta de Power Query. Dentro de él hay una opción para crear nuevos parámetros y administrar los que ya existan. ¿Hola? Sí, seguimos, Diana. Sí, que siento algo, alguien. Pensé que no. Algún micrófono que se ha quedado abierto y algún ruido de fondo. No te preocupes, continúa, se te escucha perfectamente. Vale, perfecto. Pues entonces sería definir un nuevo parámetro para el cual debo asignar un nombre, ¿vale? Definir un tipo de dato, perdón, en este caso es texto, y decidir si el parámetro es obligatorio o no, es decir, que si es requerido o no. Valores sugeridos, que en este caso puede ser cualquiera, y el valor actual si quiero asignarle un valor por defecto. Puede ser que en lugar de escribir un valor, pueda querer seleccionarlo de una lista que puedo escribir, en este caso se ha escrito el valor, o una lista que puedo escribir manualmente, como en este caso he decidido que la base de datos va a ser un parámetro y puedo escoger entre varias bases de datos. Y aquí puedo crear mi lista de valores para ese parámetro. Si he seleccionado una lista, puedo definir entonces quién va a ser el valor predeterminado y quién además es el valor actual. De esta manera no tengo que escribir los valores, simplemente seleccionarlos de mi lista. También puedo obtener esa lista a partir de una consulta. Una consulta que tengo, he seleccionado una columna y la he convertido en una lista. Y esa lista la puedo usar como entrada de datos.
En este caso, la característica es que para definir un valor actual tendría que escribirlo manualmente. Después que tengo mis parámetros, los puedo utilizar en los distintos escenarios que hemos mencionado. Para editar el valor de un parámetro que se ha inscrito inicialmente, pues tengo dos opciones. A ir de nuevo al administrador de parámetros o en el objeto del parámetro como tal, si estoy en Power Query. Si estoy en Power BI Desktop, en la ventana principal, dentro de transformar también tengo la opción. Vamos a ver entonces el uso de los parámetros en cada uno de los escenarios. Por ejemplo, para mí el primero, el fundamental, es Power Query. Segundo, puedo utilizar un parámetro en el modelo de datos. Puedo utilizarlo como plantilla. A la hora de cargar los datos puedo cambiar un modelo. Y en el servicio de Power BI para los ambientes que pueda querer crear, cada uno en un área de trabajo diferente. En el caso de Power Query, fundamentalmente podemos utilizarlo en cuadros de diálogo para la conexión orígenes de textos, eliminar filas, etc. Con el filtrar filas tenemos diferentes opciones. En expresiones DAX lo podemos utilizar en medidas, en columnas, en tablas calculadas y como elemento visual. Para las expresiones DAX lo que tendríamos que hacer es cargar el modelo, como haríamos con cualquier otro dato, en el modelo de datos y hacer una referencia a él como haríamos referencia a cualquier columna de una tabla. Aquí tienen un ejemplo que después veremos con más detalle, donde se ha usado un parámetro dentro de una expresión DAX, en este caso una medida, y luego se ha utilizado para visualizar ese parámetro. Vale, veamos entonces de esos casos de uso algunos ejemplos en este modelo que he creado. ¿Sí? Si nos vamos a inicio, en transformar datos, podemos ver que tenemos una larga lista de parámetros. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el parámetro comarca. Para ver cómo se ha creado, y voy a ir al administrador de parámetros. Aquí lo tengo seleccionado, nombre comarca. Vean que no es requerido, es de tipo texto y lo voy a obtener de una consulta. La consulta es comarca. Si se fijan bien, delante del parámetro hay una lista que es comarcas. Y el valor actual aquí, como no puedo seleccionarlo, sí lo escribí. El parámetro es opcional, podía haber dejado el valor actual en blanco. En este caso, la lista de comarcas parte de obtener información de una página web de IDESCAT, donde vienen por municipios, comarcas, código INE, la altitud, superficie y población. Una vez que se transformó toda la tabla que quedó lista, pues lo que decidimos fue extraer simplemente a la columna comarcas y al extraerla se convierte en una lista y lo único que hicimos fue quitar los duplicados. Ya esta lista sirve de entrada al parámetro comarca y lo podemos utilizar no solamente para seleccionar un valor aquí en el editor de consulta, sino también lo podemos utilizar desde la ventana principal en transformar, editar parámetros y seleccionar la que nosotros queremos sin necesidad de tener que escribirlo y por lo tanto no cometer faltas de ortografía o cualquier otro detalle. ¿Qué otro tipo de parámetros creamos? Teníamos una base de datos a la que queríamos conectarnos. Esa base de datos la tenemos en dos ambientes. La tenemos en un ambiente local, un servidor local, pero también la tenemos en un servidor de Synapse, de Azure, para los Data Warehouse. Y yo lo que pretendía era que simplemente con seleccionar una de las dos opciones, automáticamente me cambiara el origen de datos y actualizara los datos en dependencia del que había seleccionado. Seleccionando de esta manera la base de datos, cuando publique en el servicio de Power BI, cambiar de un ambiente a otro es mucho más sencillo que tener que hacer todo el proceso de cambiarlo aquí en el modelo
y volverlo a publicar con otro espacio y otra base de datos. Con la base de datos, lo mismo. La lista con todas las bases de datos posibles, me conecto a un servidor, sé las que tengo disponibles, pues escojo a partir de ese servidor. Y aquí sí que puedo seleccionar sin necesidad de escribir. Provincia. Así más o menos, la lista se creó manualmente. Perdón, editar no administrar. Se creó manualmente, escribiendo directamente los valores, puedo seleccionar, no es requerido, por lo tanto no es obligatorio pasar. En el caso de género, igual otra lista parecida. Fecha inicial. Esta es importante para lo que habíamos dicho de limitar la carga de datos. Normalmente cuando desarrollamos un modelo, lo ideal sería tener una base de datos que no fuera la base de datos de producción, sino fuera una base de datos de prueba con una cantidad limitada de registros, pero muchas veces no ocurre así. Y tenemos nosotros que limitar esa carga, declarando un parámetro y asignándole un valor inicial, como puede ser, no sé, una fecha cualquiera, en el periodo que contenga los datos, y me iría a mi tabla de ventas, que es la que mayor volumen de información tiene, pues puedo limitar que los registros se carguen a partir de esa. ¿Cómo se logra? Bueno, con un filtro de filas. Un filtro de filas donde yo selecciono que la fila sea posterior a, y puedo, en este caso, especificar posterior o igual a, y en lugar de escribir un valor, seleccionar el parámetro que haya definido. En este caso, un parámetro de tipo fecha. Hay que tener en cuenta qué ocurre si ese parámetro no se le pasa valor, ¿vale? Porque si yo defino que sea mayor o igual que él directamente y no se le pasa valor, cuando yo elimine el valor que se le ha pasado el parámetro, pues esta consulta puede dar un error o dar vacío, como en este caso. La idea sería pues crear una expresión donde verifique que el parámetro tiene valor, y si el parámetro tiene valor, entonces nosotros utilizamos ese filtro. Si no, devolvemos toda la tabla. Otro caso de uso que para mí es muy importante y tiene que ver con Power Query es cuando desarrollamos modelos para clientes. Muchas veces tenemos los datos en carpetas locales, porque los usamos desde nuestro entorno, desde nuestro ambiente. Sin embargo, cuando vamos a producción, los clientes lo quieren en una carpeta de SharePoint y habría que hacer toda la transformación en cada consulta, en este caso sería de objetivos, ¿vale? Para cambiar una fuente a otra, pues a través de un parámetro y teniendo en cuenta las expresiones correspondientes de si la carpeta con la que quiero trabajar es local, utilizaré la función folder files, o si es de SharePoint, pues utilizaré la función de SharePoint. El procedimiento a partir de aquí es el mismo y no tengo necesidad de crear de nuevo una conexión. Sería muy fácil sustituir en tipo de carpeta la carpeta local o la carpeta de SharePoint y automáticamente los datos cambiarían su origen. Aquí en este caso estoy haciéndolo desde la carpeta local. Si vengo al parámetro y selecciono SharePoint, en este caso, los datos, vean que he dejado la columna fuente de datos para que puedan ver claramente que se cargan desde el SharePoint. Demoran un poquito más, pueden verlo. Vale. Aquí lo ven. Bueno, esto sería en cuanto a Power Query. En la presentación encontrarán otros casos de uso de filtrados y de cuadros de diálogo que pueden ver allí con más detalle. Me gustaría ver entonces en el modelado. Aquí
he preparado una pestaña, la misma que tenía en el... en el PowerPoint. Vale, vale. En este caso, la medida se ha creado en la tabla municipio. Es una medida que lo que devuelve es el texto que tenemos aquí encima. Y lo que hago es, en el caso de que la variable, la comarca, la tabla comarca, que es el parámetro que he cargado, tenga un único valor, devolver el nombre de la comarca, que es en este caso. Y si no, pues devolver un texto fijo. La tabla correspondiente al parámetro sería esta, contiene el único valor que está filtrado, simplemente es en el editor de consultas de Power Query, decirle a este parámetro que se cargue en el modelo de datos. Lo cargamos en el modelo de datos y ya lo podemos utilizar tanto en una medida como una columna calculada, como en una visualización, como es el ejemplo. Este modelo que utiliza una base de datos que es una versión de el Adventure World de Microsoft, pudiera ser compatible con otro cliente mío. Lo ideal entonces sería que todo esto que yo he diseñado aquí se pueda reutilizar sin necesidad de empezar, aunque no le sirva del todo, ¿vale? Simplemente utilice una parte de ello, la que tiene que ver, la básica, y a partir de ahí puede añadírsele nueva funcionalidad. Pues lo ideal entonces es crear plantilla por cada, perdón, parámetro por cada origen de datos que yo necesite que se conecte, no así el de la página web, que no va a variar en el tiempo ni con el cliente, y cargar los datos. He preparado una plantilla. Vamos a abrirla. Sería esta que tenemos aquí. Simplemente guardar una plantilla es guardar el archivo con extensión PBIT. Cuando abra esa plantilla, lo primero que me va a pedir es los valores de los parámetros. Por supuesto, los que no requieren parámetros se cargarán automáticamente. Por eso es que la plantilla pesa algo, 351, porque ya tiene datos cargados que no necesita volver a cargar. Se demora unos minutos. Vale. Y aquí estaría entonces la ventana donde tenemos que introducir valores a los parámetros. Vean la comarca, que la coge la lista, simplemente seleccionar la que yo quiero. Déjenme escoger Bajo Llobregat, que es donde yo vivo. Y por aquí debajo tendría que pasar primero qué tipo de carpeta quiero. Bueno, vamos a coger la local, que se demora menos. Y la ubicación de las carpetas. Ya las tengo aquí para no tener que escribir. Las voy pegando una a una. Finalmente, la carpeta donde están los documentos. Esta no se pegó. Un momento. Vuelvo a la anterior. Me va a hacer escribir. Pues no. Pues vamos a escribir.
Esperemos que esté bien escrito. Y cargar. Vean que en este momento no hay datos, una página en blanco. Va a cargar todos los datos y va a cargar todas las pestañas de visualización del modelo y va a cargarlos con los datos. Esto sería un buen uso para reutilizar lo que ya hemos hecho, un modelo que ya hemos creado. Diana, mientras se va cargando ¿Sí? los datos, ¿Sí? una pregunta. ¿Podemos Vale. tener valores default en los parámetros de esa plantilla? Sí, podemos tener valores por defecto. Es la casillita que se marca cuando las estamos creando. Si la habilito, puedo asignar valor por defecto. Si no lo habilito, no hace falta. Vale. Y aquí estaría cargando ya los datos. Es decir, es el mismo modelo, probablemente con otro conjunto de datos no habría ningún problema. Bien, el último escenario sería en el servicio de Power BI que yo publico. De hecho, ya lo tengo publicado. Voy a entrar con el navegador un minutico para moverlo a esta ventana. Entramos al servicio. Vale, lo tengo en un área de trabajo. Y me voy al conjunto de datos, ¿sí? Aquí en el conjunto de datos puedo venir a la configuración del conjunto de datos. Tengo mis parámetros. Se demora un poco en la carga de los parámetros. Si quieres, bueno, ya no tenemos. Sí. Que vean, aquí sí que tengo que escribir los valores, ¿está bien? No tengo la opción de seleccionar lo que tenía allí, pero sí que tengo. Aquí, por ejemplo, en lugar de carpeta SharePoint, puedo utilizar la carpeta local, cambiar, por ejemplo, este que sé que no hace falta. La fecha que había definido una, puedo eliminarla y así me cargará el conjunto de datos. Y aquí simplemente aplicar. Si cambiara el origen de la base de datos o del SharePoint, de la carpeta de SharePoint, simplemente aquí en credenciales tendría que actualizar las credenciales al nuevo origen. Por lo demás, todo funcionaría igual. Ni la carpeta de SharePoint ni la base de datos de Azure requerirían, en este caso, que yo cambie, instale un gateway y cambie las opciones del gateway. ¿Está bien? Son conexiones directas, se actualizan automáticamente. Y así el mismo modelo lo publico en varios ambientes y en cada uno le asigno a los parámetros el valor que yo necesito. Vale. Bueno, esto era lo que quería compartir. Si tienen preguntas, me imagino que en el chat hay algo. Ha habido alguna pregunta, sí, pero vamos, yo creo que las has ido contestando sin verlas. ¿Verdad? Las hacían. Así que... Vale. Preguntaban en algún momento cuál era la utilidad principal de los parámetros y efectivamente pues no tener que tocar ni modificar los pasos del lenguaje M. Exactamente. En algún momento se habían perdido, luego ya lo han visto. Bueno. Vale, entonces aquí le dejo recursos compartidos, todas las fuentes de datos que he utilizado, el modelo, la plantilla, pueden descargarlos desde aquí. Y también esta bibliografía, que para mí es esencial,
Los parámetros aparecieron en abril del 2016 en la actualización de Power BI Desktop. Aquí tienen el enlace al blog. Tienen enlaces a varias entradas de blog de Chris Webb, que para mí es el especialista en M por defecto. Cualquier duda que yo tengo voy a buscarla allí. Hice una búsqueda por parámetros y la verdad es que está muy bien. Y después me encontré este otro blog que tiene 3 entradas dedicadas a parámetros con diferentes casos de uso. Y también pueden encontrar la entrada de blog de mi sitio web donde detallo y hay otros ejemplos. ¿Está bien? Sí, bueno, buenísimos los enlaces. Chris Webb, desde luego que es el máster del universo en temas de Power Query. Y la segunda persona que tienes referenciada, déjame decirte que Sohail es uno de los creadores del Power BI Documenter. Él es uno de los creadores, es uno de los del equipo. Es un fantástico también técnico y miembro de la comunidad que aporta muchísimo. Sí, sí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Pues estupendo, Diana. Pues muchas gracias a ti por compartirnos todo esto. La verdad es que ha sido muy ilustrativo, muy interesante. Yo creo que hemos visto todas las utilidades muy bien explicadas de cómo utilizar los parámetros en Power Query. Y bueno, mientras la gente se va pensando en las preguntas, pues vamos a presentar el próximo evento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comentaros que en 2 semanas nos volvemos a ver, esta vez con una persona desde Mallorca, nuevamente, con Tony. Tony, bueno, pues es un ponente que ha participado tanto en los eventos de Power Platform como en los eventos del grupo de usuarios de Power BI. Tiene muchísima experiencia, tiene una sesión para él solito, merece la pena, nos va a contar Power BI con muchos millones de registros. Es decir, no os lo perdáis si es vuestro caso en el que estéis manejando grandes volúmenes. Bueno, ¿qué más? En las preguntas abrimos un turno de preguntas ahora después, si queréis. No os olvidéis de rellenar la encuesta. Dejamos aquí el enlace, os lo volvemos a pasar también por el chat, ¿vale? Para que no se os olvide, porque todas las aportaciones que nos hagáis, bienvenidas sean, y ya os comentamos al principio que lo leemos absolutamente todo. Nada más por nuestra parte. Preguntas, por favor, para dejarlas a través del chat, si no queréis abrir el micrófono. Sí, bueno, ello de entrada recomendar el próximo evento. A ver, a mí me ha gustado muchísimo el evento. Yo quiero agradecer a todos los que habéis participado, vosotros dos la presentación como parte de la comunidad, a Ferran por presentarnos la comunidad en Barcelona, a los 2 ponentes técnicos que a su vez hoy ha sido todo como muy desglosado, ¿no? Teníamos 2 sesiones técnicas que con 3 personas, con la participación de Denis, que ha sido muy interesante. Muy bien, Darlis, muy bien. Diana, de verdad que os lo habéis preparado muy bien. Todo muy fluido. Estamos muy contentos. Estamos, como siempre digo, estamos aprendiendo a hacer comunidad. Hoy estamos con una nueva herramienta. Ya hemos notado alguna cosilla que hemos echado de menos del otro. Iremos mejorando, el propio Teams se va mejorando también. Nosotros, y yo de verdad que os quiero agradecer a todos porque seguimos haciendo nuestros eventos cada 2 semanas. Sigue viniendo muchísima gente, ya se puede salir, ya puedes estar en la terraza y sigue viniendo mucha gente mostrando mucho interés. El próximo evento, el de Tony Ferrer, son muchos millones y muchos millones de registros. Proyectos que se hacen en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es un lugar ideal por la cantidad de turismo, de hoteles y de todo. Y gestionar, y procesar o administrar gestión hotelera con datos es una cosa brutal. Genera muchísima información. Yo tuve la oportunidad de participar en su momento allí en proyectos en Palma precisamente y de verdad ahí fue donde
conocí de Tony y el trabajo que hacen allí, y de verdad que es espectacular. Entonces, no sé si hay preguntas, como sabéis yo no veo el chat, pero abrir los micrófonos, conversemos. Estoy viendo a Marilyn, que te había visto antes, y te veo, Paco, también. Dejadme que comparta para que puedas ver el chat. De esta manera. ¡Ah, qué chulo! Así Pues, puedes ver también el chat. La gente está agradeciendo la participación de los ponentes y, bueno, la verdad es que ha sido de un nivel muy bueno y agradeceros de verdad esto que habéis compartido con la comunidad y bueno, pues si no hay preguntas, pasamos al turno de charla café posterior al evento y recomendaciones sobre cómo mejorar estos eventos o cosas que queréis compartir libremente. La charla que ha habido anterior, justo antes de empezar, ha ido por el tema de la educación, de cómo implementar el Power Platform en los colegios, con las experiencias que ha habido por parte de los miembros de la comunidad, o sea que es sentiros libres para comentar cualquier tema y nada, abrid los micrófonos, por favor. Mira, que está por aquí Fran, que veo a Fran. Muchas gracias por asistir. En el pasado evento compartimos precisamente un artículo tuyo que destacamos para simular la seguridad a nivel de página. Se lo compartimos. Así que muchas gracias, Fran. Ahora que tenemos la oportunidad de agradecértelo personalmente. Pues muchas gracias. No lo sabía, pues no pude asistir al último evento y os lo agradezco. Gracias a ti. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes el micrófono cerrado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, ha sido nada, muy chula la charla y ha estado todo muy bien y nada, súper contento de estar aquí con vosotros. Raúl, para quien no lo conozca, lidera el grupo de usuarios de Power BI de Albacete. Así que, bueno, pues tenemos aquí también acompañándonos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Has disfrutado de tu paseo ya? Sí, no, estoy aquí con unos amigos en el parque y os estaba ahí cogiendo de vez en cuando me conectaba, ¿vale? Y no, ha estado genial, ¿eh? Lo que he podido ver, súper bien, genial, como siempre. Es que no tengo otro adjetivo. Vamos a detener la grabación y así ya luego hay que cortar menos para subirlo.